Muy bien, abra su Biblia en Efesios, capítulo 1, versículo 13, se pone de pie. Efesios, capítulo 1, versículo 13. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es: la salvación no es un proceso. Repítalo conmigo: la salvación no es un proceso. Efesios, capítulo 1, versículo 13, nos dice así la palabra de Dios: en Él, ese Él es Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, y que podamos, Señor, entender de tu palabra, para que podamos afirmarla, pero sobre todo practicarla, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar. Eran ya 90 años de vida. El anciano de cabello canoso apoyó su cabeza sobre la almohada y se durmió. No estaba enfermo, no tenía dolor, ningún problema físico tenía este hombre, ni remordimientos, ni angustias. El anciano de Modena, Italia, dio su último respiro ahí en cama. Quedó muerto durante el sueño, ya no despertó, ahí se quedó dormido para siempre. Pero después en los noticieros se difundió por todo el mundo: Enzo Ferrari concluyó serenamente su existencia terrenal. ¿Le sonó el nombre tal vez? Enzo Ferrari. A mí me suena ese nombre. Quien había muerto era este célebre creador de esos autos deportivos que a mí me encantan, que si yo tuviera dinero, yo tuviera uno en mi casa. Autos deportivos, los Ferraris, ¿quién los ha visto? Bonitos carros, ¿verdad que sí? Solamente lo puedo tener de llavero. Pero ¿sabe qué? Así es como se llaman esos carros, a consecuencia de este hombre, Enzo Ferrari. Sus autos a través de la historia ganaron muchas carreras, pero lo interesante es de que él todavía vivía cuando estas carreras se ganaron. Más de 4,000 carreras y 9 campeonatos mundiales. Enzo Ferrari no fue una persona, un hombre cristiano, ni mucho menos religioso, pero su pasión fue la ingeniería automotriz. Tenía, junto con su obsesión en sí, los autos, sobre todo la obsesión por la velocidad y sobre todo en autos elegantes. Al final, yo creo, hermanos, que la muerte o el ángel de la muerte tal vez le hizo una seña, ya no con una bandera de ganaste o la victoria, sino tal vez con una bandera de negra, ya no más, se acabó. Y sí, así llegó a la muerte este hombre. El auto de los más famosos sobre la tierra allí en Italia llegó al fin de su existencia humana. ¿Qué encontró Enzo Ferrari cuando terminó la carrera de su vida? En sí no lo sabemos, tenemos la idea, porque sabemos que él no recibió a Cristo en su corazón, a lo que conocemos y lo que dicen las personas a su lado. Pero vemos algo interesante que yo creo, hermanos, que tal vez él no recibió a Cristo. Me imagino, o nos imaginamos dónde está, tristemente. Pero ¿sabe qué? Si usted se hace la pregunta personalmente, como persona, ¿usted sabe a dónde va a ir cuando usted muera? ¿Hay dudas en su corazón que no sé si voy a ir al cielo, pastor? O yo creo que sí voy a ir al cielo. Y usted tiene duda en su corazón, usted necesita asegurarse a dónde va a ir. Amén. Yo creo que Cristo, hermanos, al momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya es una garantía absoluta de que nuestros pecados han sido expiados, han sido limpiados, hemos sido justificados, y Él murió por nosotros en la cruz para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados. Él pagó nuestra salvación. Pero solamente saber de esa información no es suficiente para que usted sea salvo. Muchas personas creen eso. Sí, es cierto, hermanos, el diablo también cree, pero el diablo no va a ser salvo. Creer que algo es de beneficio para mí, pero si yo no lo tomo, nada va a suceder. Amén. Así que todo lo que pasa en esta vida, ya sea que usted acumule éxitos,
que usted acumule triunfo, riquezas, aunque usted sea rico o pobre, sea lo que sea, al final usted se va a enfrentar a la muerte. Y después de la muerte, dice la palabra, que nos vamos a enfrentar a un juez eterno. Va a haber dos juicios: el juicio del gran trono blanco y el juicio de ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el otro? El tribunal de Cristo. Los cristianos van al tribunal de Cristo, los no cristianos van al juicio del gran trono blanco. Pero tanto lo uno como los otros vamos a enfrentarnos al juez eterno, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se va a enfrentar todo ser humano. ¿Y sabe qué? La gran pregunta que nos queda hacernos a cada uno en particular es: ¿dónde pasará la eternidad? ¿A dónde voy a ir cuando yo me muera? ¿Voy a ir al cielo o voy a ir al infierno? No hay purgatorio, hermanos. No hay limbo. Fue una farsa, tristemente un engaño para obtener dinero y acumular riquezas, no solamente en templos, sino en personajes también. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Sabe cuál es la respuesta de muchos? Usted puede hablar con alguien, puede ir a hacer una visita, y ¿sabe qué es la respuesta de muchos? ¿A dónde vas a ir? Donde quiera Dios. ¿Sí o no? A ver dónde Dios me va a mandar, ¿no es así? Yo no le hago ningún mal a nadie, me he portado bien, yo hago lo mejor que puedo, así que Dios se apiade de mí. No, no es así, hermanos. Una cosa yo le digo: Dios, sabemos que Dios no puede hacer muchas cosas. Dios no puede mentir, ¿verdad que no? ¿Y sabe qué otra cosa que Él no puede hacer? Él no decide dónde tú vas a pasar la eternidad. Dios no decide dónde tú vas a pasar la eternidad. ¿Sabe quién toma esa decisión? Somos nosotros. Es una decisión personal. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si al final, dice Jesús, si pierdes la vida? De nada te sirve. Él lo dijo en Mateo 16:26. Muchas personas creen en el cielo y en el infierno, pero desafortunadamente o tristemente no se preocupan. Bueno, ¿cuál será mi lugar? ¿El cielo o el infierno? Y saben que existe, pero no tienen la seguridad a dónde van a ir, porque ellos creen: yo he sido buena persona. No, es que al final Dios va a decidir a dónde me va a enviar. ¿Sabía usted que desde hoy usted puede saber a dónde va a ir? ¿O al cielo o al infierno? Y es lo que nos enseña la palabra. Y hay varios personajes que encontramos en la palabra como prueba o prueban de que la salvación no es un proceso o un destino. Bueno, sí, la salvación es un destino, pero en sí no es un proceso, sino que es un regalo al momento. ¿No es así? Un regalo al momento. No es de que cuando me muera, a ver qué pasa. No, Señor. Sino que es un regalo al momento mientras muramos. No, mientras estemos con vida. Todo el mundo dice: mientras hay vida, hay esperanza, y es verdad, pero la salvación se obtiene solamente cuando usted está vivo. Usted se muere sin Cristo, usted se va a ir al infierno. ¿No es así? Cuando yo recibo a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Yo recibo el perdón de mis pecados, hermanos, y soy salvo, y yo voy al reino de los cielos, y tengo la vida eterna, pero es un estado, fíjese nomás, instantáneo, no progresivo. No es algo de que ahora hice esto, otro punto más, fui a la iglesia, otro punto más, me porté bien, otro punto más, di todo lo que es de verdad ahí en el IRS, otro punto más, traté bien a mis hijos, otro punto más. La Biblia no enseña nada de eso. No es por niveles ni por puntos o obras o lo que yo pueda hacer para que Dios diga otro, ya mero lo logras. No es así. Así que es instantáneo, no es progresivo. Cuando las personas que fueron salvas o se salvaron en la palabra, siempre se representa como una salvación instantánea, no progresiva. Y eso es lo que hace que el verdadero cristianismo, y quiero que escuche esto, hermanos, eso es lo que hace que el verdadero cristianismo sea único en todas las religiones. Usted vaya a cualquier otra religión que no se identifique o se diga: no somos cristianos, somos tales. Observe: mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Si tú no haces esto, tú no puedes entrar aquí. Oye, y te pone un montón de requisitos que es por obras. Pero el cristianismo es la única religión sobre la tierra que dice:
Tú no necesitas hacer nada, Cristo ya lo hizo por ti. ¿No es así? Así que yo creo que toda religión falsa enseña algún proceso de salvación por medio de ritos, de religión, de obras o sacrificios para ser salvos. Pero nosotros como cristianos sabemos que la salvación no es un proceso, es un acto de momento. ¿No es así? Ahí en ese momento puede ser un milisegundo o un segundo, pero es nomás de creo, Señor, y así. ¿No es así? Vamos a ver algunos personajes como ejemplo donde no hubo un proceso de salvación, sino que fueron salvados en un instante, no progresivamente, sino instantáneamente. El primer personaje, hay muchos y puede haber más que estos, pero no tenemos el tiempo. Primero, ¿sabe quién fue, hermanos? Zaqueo. ¿Cómo dice ese bonito canto? Zaqueo, bájate de ahí, ¿sí o no? Zaqueo, dice Lucas, capítulo 19, versículo 9. Jesús va de pasada y él sabe de que hoy va a pasar Jesús por aquí, y me subo a un árbol sicómoro y ahí está él esperando. A lo mejor estaba comiéndose un sándwich y nunca llegó, pero dice la palabra, Lucas 19:9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, hablando de Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se da cuenta que Jesús va a pasar por ahí, y en su curiosidad, dice la palabra, el versículo 4, y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí, porque sabemos que era chaparrito. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿quién? Jesús, dice, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa o te visite en tu casa. Entonces él descendió a prisa, ¿y qué dice? Y le recibió gozoso. Miren nomás, no solo le recibió físicamente, sino también espiritualmente. Y ahorita vamos a ver algo de eso. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense el versículo 7, dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado, o sea, Jesús, a posar con un hombre pecador. Si era con los que más estaba Jesús. Y dice el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Admitió su pecado. ¿No es así? Todos conocemos la historia de Zaqueo. Sabemos que él fue salvo, conforme a lo que vemos, salvo completamente y al instante. ¿Cómo eran los recaudadores de impuestos? Eran ladrones. Por eso el pueblo no los quería, porque se robaban parte de los impuestos. Ellos cobraban un poquito más, se quedaban con una porción, y lo que era de Roma, pues se lo entregaban a Roma, pero ellos tomaban una porción para ellos, aparte de lo que Roma les daba, y por esa razón eran odiados. Y viendo la prueba de que era salvo ahora, fíjese, Zaqueo prometió, hermanos. Dice él: mira, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo los he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Si ese va a ser mi castigo, yo lo hago, Señor. Dando a entender como si eso me va a dar la salvación, yo lo hago. Pero ¿sabe qué? Esa actitud de Zaqueo es una prueba de que tiene ya un corazón transformado. Cambió, pensó: oye, he hecho mal. ¿Y cómo enmiendo ese mal? Pues hago tal cosa si es necesario. Y vemos de que Jesús, escucha ese comentario de Zaqueo, y dice el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo creo que nuestros labios, lo que decimos, es lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que él estaba reflejando? Ha habido un cambio, ha habido una transformación en mi vida, y él estaba declarando lo que ya había en su corazón. Y él le dice, hoy Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham, ¿quién fue Abraham, hermanos? El padre de la fe. Hablando en términos espirituales, fue una salvación sin obras. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Zaqueo aún no había devuelto el dinero. No es que ya lo hizo. Ya hizo una buena obra. Muy bien, Zaqueo, eres salvo. No, todavía no lo hacía. Ni había devuelto ese dinero a los que él había estafado o a los pobres, ni cuadruplicado tampoco.
Zaqueo simplemente había hecho una promesa y Jesús ve la actitud de él en su corazón y por eso dice: hoy ha venido la salvación, hoy ha venido. Fíjese, esa palabra venido es una palabra pretérito perfecto. Dice: ha venido la salvación a esta casa. Y esa frase, hoy ha venido, como dije, es un pretérito perfecto. Bueno, ¿qué es eso? Expresa una acción de una persona que sucedió o hizo algo en el pasado. Ha venido, como ya eres salvo. No dice ahí: Zaqueo, vas a ser salvo. No. Ya ha venido la salvación a esta casa. Gracias a Dios, hermanos, que Dios o Jesús puso esta historia en la palabra de Dios. La razón por la cual esto importa es que la salvación, yo digo, si fuera un proceso, entonces el que está pasando por el proceso está involucrado en la salvación. Mira, ok, estoy viendo, Zaqueo, que tú ya creíste. Mira, deja que pase un tiempo. Cuando yo me dé cuenta que has probado, mira, sí es salvo, entonces yo te salvo. Pero si esto fuera así, hermanos, el que está pasando por el proceso de salvación, entonces significa que está involucrado. Y si está involucrado, ¿qué significa eso? Ya no es por fe, es por obras. ¿Y qué dijo Pablo? Maldito todo aquel que hiciere algo y que no las cumpliere, maldito es. ¿No es así? Y si tú ofendes en un solo punto, te haces transgresor de todos, dijo Santiago. Pero ¿sabe qué? En las palabras de Pablo de Efesios 2:9, si la persona hace algo para poder ganar su salvación, ¿qué dijo Pablo? Te damos la capacidad de jactarte. Porque él dijo en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Entonces, si tú haces algo para tu salvación, ¿qué dijo Pablo? Pues te puedes jactar, pero no es así. En cambio, la palabra nos dice que la salvación del hombre es una obra donde Dios, en su gran misericordia, hermanos, Él nos la da. Es gratis. Dice la palabra que a Él le ha placido, dice, daros el reino. Daros el reino, ¿no es así? Así que nos hace salvos cuando creemos en Él por la fe. También dice la palabra en Efesios 2, versículo 4 y 5, que hemos pasado de muerte a vida por Él. De la misma manera que Lázaro pasó de estar muerto a vivir físicamente, los creyentes pasan de estar muertos a ser espiritualmente vivos. Es lo mismo en esto, hermanos. ¿Qué podemos hablar de ello y defenderlo bíblicamente? No nos tenemos que hacer esto. A ver hasta cuando me muera, a ver qué pasa. No, desde aquí tú te vas a dar cuenta si eres salvo o no. La decisión de dónde pasarás la eternidad se decide aquí en la tierra por cada persona. No importa quién seas. Así que vamos a ver estos personajes. Otro de ellos, de que fueron salvados al instante, Zaqueo. Hoy ha venido la salvación. Zaqueo, tú ya eres salvo. Y lo puedo ver en la manera en que tú te expresaste. Jesús vio el corazón de Zaqueo y se dio cuenta, por eso Jesús lo confesó, cosa que otros no podían ver. Ellos tenían que ver algo bueno para saber, no, si es salvo, porque mira lo que está haciendo ahora. No, todavía era una promesa nomás, pero el Señor vio el cambio en su corazón. Segundo lugar, el eunuco etíope. ¿Te recuerda ese morenito? ¿Verdad? Ese hombre no era salvo, pero era religioso, como muchos de ahora, que piensan como: yo voy a la iglesia y yo hago esto por el Señor y hago aquello. Eso no importa. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 26, vaya ahí. Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace o Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? No era salvo, pero ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Otro personaje que el cual no vamos a hablar de él hoy. Usted se va a Hechos también, creo que es capítulo 10. ¿De quién habla ahí, hermanos? De Cornelio. Dice que era un hombre que daba limosna al pueblo,
que oraba todos los días. Miren nomás, y asistía al templo. Pero ¿sabe qué? Si usted lee todo el contexto de ahí de Cornelio, no era salvo. ¿Por qué? Porque por versículo 43 dice que vino el Espíritu Santo sobre él. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8, no es de él. Entonces, wow, mira, era un buen religioso. Cornelio, sí. Este hombre también vino a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. No era salvo, pero era un buen religioso. Conocía de Dios, sabía de Dios, adoraba a Dios. Pero no porque tú adores a Dios significa que vas a ir al cielo. ¿Qué sucede entonces? Dice el versículo 34, Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, hasta fíjese, adoraba a Dios. ¿Y qué hacía aparte? Iba en camino, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué traía en su mano? Traía un rollo, leyendo la palabra. Mira nomás. Señor, quiero conocer más de ti. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Está hablando de Isaías 53. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa, hermanos? El Evangelio de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, usted puede ver cosas que sucedieron físicamente, pero todas ellas tienen una enseñanza espiritualmente para enseñarnos la vida o el Mesías, que es Jesús. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dije al eunuco, aquí hay agua. Pero antes de todo esto, ¿qué es lo que hizo Felipe? Comenzando desde esta escritura, empezó desde ahí en adelante hasta Malaquías, enseñándole, mira, Cristo te ama, Cristo vino a morir por ti, Él es el Cordero. Y dice, desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dije al eunuco, aquí hay agua. Fíjese hasta dónde llegó de explicarle Felipe. Al final, mira, si tú crees en Cristo, te tienes que bautizar en obediencia. Y luego, entonces, él capta la idea y dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí en ese momento, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que el Señor manda a Felipe a hablar con este eunuco etíope, y en la soberanía de nuestro Dios, el Señor le pone a que lea esa lectura. Ahí en Isaías capítulo 53, que si usted lee ese capítulo, hermanos, es como si usted estuviera leyendo el Nuevo Testamento de los Evangelios, de lo que está pasando con Jesús en la cruz. Y fíjese que no tiene idea él de quién está hablando aquí, pero él quiere entender, quiere saber más. Ya lo trae el Espíritu Santo a este eunuco. Allí le estaba trabajando con él y Dios ya lo tenía. Mira, ve y compártele el Evangelio. Y Felipe se lo explica y le dice, mira, es Jesús. ¿De quién está hablando aquí? ¿Te acuerdas de Jesús, lo que hacía esto y esto? Sí, yo me acuerdo de él. Y le da el Evangelio. Pero ¿sabe qué es lo interesante de lo que me llama la atención aquí? Felipe queda convencido que este etíope fue salvo. ¿Sabe por qué? Porque se siente cómodo bautizándolo. Felipe, hermanos, pues era una persona que estuvo y aprendió de Jesús. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que Felipe aprendió de Jesús que los que eran discípulos o se convertían al cristianismo eran luego bautizados, luego de creer. Dice en Mateo capítulo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjese, por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel que ha entregado su vida a Jesús. Y luego que dice, bautizándolos en el nombre. Pero estamos hablando ya aquí, hermanos, bueno, aquí es Mateo, pero ¿dónde está este Felipe con este eunuco? Está en Hechos capítulo 8. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 2? El nacimiento de la iglesia. ¿Qué sucede ahí? Ahorita lo vamos a ver algo más delante de eso, pero Pedro empieza a predicar el Evangelio.
Dice la palabra que algunos creyeron. ¿Y qué hicieron con ellos? Los bautizaron, porque así les enseñó Jesús. ¿Tú crees? Tienes que bautizarte para que seas salvo. No, como una señal de que eres salvo. Pero Pedro nos predicó el evangelio ahí en Hechos capítulo 2, y dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, toma en cuenta el orden de estos eventos. Primero, aceptaron el mensaje del evangelio de Cristo, y luego fueron bautizados. Solo aquellos que creyeron fueron bautizados. Una señal externa como el bautismo, vemos aquí, es una señal también de una salvación interna. Cuando realmente hay una salvación interna, hermano, ¿sabe qué va a producir eso? Obediencia. Señor, ¿qué quieres que haga? Bautízate, órale. Así que el bautismo, hermanos, sabemos que no salva. ¿No es así? Porque muchos pueden ser sancochados y ni parecen salvos, porque realmente no han nacido de nuevo. Pero este hombre fue salvo. Y yo creo que el resultado es obedecer al Señor, porque el eunuco había creído en Jesús. Y dice el 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco creyó en Jesús, lo recibió en su corazón. ¿Sabe qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice ahí, mira, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice, el que va a la iglesia tiene vida eterna. El que hace buenas obras tiene vida eterna. El que es bautizado tiene vida eterna. No, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? Es en Cristo Jesús. Así que otro personaje, bueno, Zaqueo, el eunuco etíope. ¿Cuál es otro? El carcelero de Filipos. Es otro personaje que vemos que inmediatamente ellos fueron salvos. Fíjese, quiero que vaya a Hechos capítulo 16. Ya sabe o conoce esta historia de Pablo y Silas. Estando en la cárcel, ¿qué es lo que ellos hacían? Estaban cantando coritos. ¿Era un tiempo agradable para que ellos cantaran? No, estaban azotados, hermano. Tenían sus espaldas tal vez sangrando y estaban en el cepo, amarrados con, por decir hoy, esposas, pero aquel tiempo era muy diferente. No era un tiempo agradable para cantarle al Señor, pero ellos, sí, vamos a cantar, órale, dale. Y le dieron. Y de repente, cuando ya están cantando, ¿qué sucede? Hay un terremoto. Y a consecuencia del terremoto, se abren las puertas de la cárcel. Y el carcelero, ¿qué piensa? No, pues se desmayaría, no sé qué le pasaría. Bueno, en la humadera, no, ya se salieron todos, ya se fueron todos. Tal vez saca su espada y se iba a matar. ¿Y qué dice? Pero, espérate. Fíjese, a pesar de todo lo que él le hizo a Pablo y a Silas de chicotearlos, ensangrentarlos atrás, era para que él dijera: déjalo para que se mate y ahorita nos vamos todos de aquí. No, espérate, no te hagas daño. Y dice el versículo 28, Hechos 16:28, dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, o sea, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, miren nomás, creo que es la pregunta más importante que todo ser humano debe de hacerse en su vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso los cristianos siempre preguntamos: ¿eres salvo? ¿Y sabe qué? Muchos no entienden eso. Y aunque algunos se digan ser cristianos, tú le preguntas: ¿eres salvo? ¿Qué es eso? Creo que es lo más importante, hermanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si obedeces y realmente eres salvo, y tú en tus hechos, solitos van a creer los demás. Pero unos quieren vivir como el diablo. Acabo Dios dijo que vamos a ser salvos todos. Y dice el 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero, a Pablo y a Silas. Y enseguida, ¿qué hizo?
¿No fue lo que pidió, hermanos, el Señor? Hey, ¿tú creíste? Bautízate. ¿Te da vergüenza? No eres salvo. Es que van a decir mis amigos, mi familia, no eres salvo. Una persona que realmente es cristiana no le va a dar vergüenza, porque dijo el Señor: aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también, dice, me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber, ¿qué? Creído en Dios. Fue salvo en ese momento, hermanos. El carcelero de Filipos, después de escuchar a Pablo y aquí asílas a cantar, miren nomás, con sangrientas espaldas, y ellos como quiera, vamos a cantarle al Señor, y ahí está el resultado. Que a pesar del sufrimiento, vean cómo usted, el mundano, está observando al cristiano. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te comportas en las pruebas? ¿Qué es lo que tú haces ahí? Está reflejando realmente quién eres tú, y eso va a provocar a que otros crean en Jesús o no. Así que yo creo, hermanos, que la Biblia es muy clara en que la salvación, escuche esto, yo creo que la Biblia nos enseña que la salvación es condicional. Es condicional. Dios nos salva a todos. Cuando nos muramos, todos nos vamos a ir al cielo. No, dice, angosto es el camino. Y dice, y pocos son los que la hallan. Así que la salvación es condicional. Dios nos salva a todos. La única condición para la salvación es la fe en Jesucristo, hermanos. Ahí está. Y casi 200 veces solamente en el Nuevo Testamento se dice que la fe es la única condición para la salvación. A través de la fe. El más famoso es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. No sé si puedas poner el versículo 13 ahí enseguida, por favor, para que podamos leerlo. Fíjense lo que dice el versículo 13, hermanos. Miren nomás, a ver. El que sigue, Juan 1:13. ¿Alguien me lo puede buscar, por favor? Hay algo interesante ahí que usted necesita ver. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pensamos, no, es que mis papás van a la iglesia. Yo nací tal y con eso tengo, voy a ir al cielo. Pero no. ¿Qué es lo que dice? Los cuales no son, ¿qué cosa? Engendrados de ¿qué? De sangre. Es que yo nací en la iglesia. O sea, a lo mejor naciste en la iglesia, pero no has nacido de nuevo. Y luego dice, ¿ni de qué? Ni de voluntad de carne. Es que mis papás van a la iglesia. No. Y tampoco de qué? Ni de voluntad de varón, sino de qué? De Dios. Es que tengo palancas yo ahí. No. Ni el hombre, ni por una herencia, ni por sangre, o sea, hablando de un sacrificio, nada puede darte la salvación. Si lo que dice al final, sino de qué? De Dios. Toda la gloria siempre se le da a Dios referente a la salvación. Una ocasión, unas personas le preguntaron a Jesús, oye, Señor, ¿qué necesitamos hacer para agradar a Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en la frase que ellos dijeron? No recuerdo, creo que está en Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dijeron ellos. Jesús inmediatamente les indica la fe. ¿La fe? Sí. Y les dice en Juan 6, 28, 29, dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Fe, todo empieza con la fe, hermanos. Porque ellos, ¿qué querían? ¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo podemos agradarlo? La pregunta que hacen es acerca de los requerimientos de Dios, plural. ¿Qué podemos hacer o qué obras, plural, podemos hacer? Pero la respuesta de Jesús es un requisito de una persona, singular, no plural. ¿Y qué dijo Él? Ustedes tienen que creer en Él. ¿Tú quieres practicar esto? ¿Hacer buenas obras? Primero tú tienes que creer en Dios. Tú no puedes hacer buenas obras si primero no le entregas tu corazón a Dios. El carcelero no tuvo que hacer ninguna buena obra para ser salvo. Dice la palabra que recibió el evangelio, él escuchó, él creyó, y en ese mismo momento, ¿qué hicieron? Lo bautizaron esa misma noche. Pero es que tiene que ir a la iglesia, pastor, y
vamos a presentarlo a ver si los hermanos lo aprueban por carta, por testimonio, no sé qué. No, ya. Que empiece a servir y nos damos cuenta porque ya sabe que los carceleros son malos y hacían esto y lo otro. No, ya. Él había sido salvo. Creyó. Así que quiero que escuche esto: las obras no nos salvan, pero después de ser salvos, ellos o ellas son una clara señal de que somos salvos. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿No es así? ¿Qué dijo Pablo en Efesios 2:8? Porque por gracia, porque por la iglesia, por tus obras, por un sacrificio, por tus ofrendas, por gracia sois salvos. Y luego, aparte, ¿qué es el medio? Ni aún así incluye ahí las obras o tu iglesia o tal cosa, porque por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se lleve la yoca. Es que mira, ¿verdad? Pablo también le dijo a Tito en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por pura gracia todo esto, hermanos. Él te ama, te quiere salvar y tú nomás crees en mí, yo te salvo. De lo demás, si quieres hacer una cosa, hazlo para agradarme y tener galardones, es otra cosa. Pero ¿qué dice el Señor? Tú nomás crees en mí. ¿Se acuerdan Juan 3, capítulo 3, donde menciona? ¿Se acuerdan cuando Moisés dice, levantó la serpiente y el que viera la serpiente iba a ser sano de esa piquete, de esa víbora? Ahora también dice, el Hijo del Hombre va a ser levantado, dice, en una cruz. Todo aquel que lo mire y que cree en él, también dice, va a ser salvo. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, hermanos, tiene una simbolía espiritual también para nosotros. Así que eso significa que el ofrecer sacrificios, el guardar los mandamientos, el ir a la iglesia, el ser bautizado, buenas obras, dice no, todas ellas son incapaces de salvarte. Así que no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que las hacemos porque ya somos salvos. No para ganarnos la salvación, sino para demostrar que somos salvos. Amén. Así que, ¿cuáles son esos personajes que vemos donde no hubo un proceso de salvación? Zaqueo, el eunuco etíope, el carcelero de Filipos. ¿Y sabe cuál es otro que tenemos, hermanos? El ladrón en la cruz. Creo que es uno de los mejores. ¿No es así? Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, ¿qué le dice? Lo reprendió, ¿verdad? Diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición, condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solamente le pide un recuerdo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como Señor. Al otro, ¿cómo le dice? Tú, Señor. Hay una gran diferencia ahí, ¿no cree usted? Ambos ladrones de principio, usted lee todo el contexto de los evangelios, los dos estaban igual. Pues Jesús esto y Jesús lo otro, ¿verdad? Pero yo creo que este hombre, estando en esa condición, pienso que él está observando todos los detalles. ¿Oíste lo que dijo? Mira aquel, lo que le dijo el sacerdote, ¿lo viste? Lo que le dijo. ¿Y qué dice Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era ilógico, él está viendo que este no es un hombre normal. Hay algo en él que no es normal. Empezó a ver los detalles. ¿Qué dice ese rótulo que dice ahí? El rey de los judíos. Y él empezó a observar muchos detalles. Este es Jesús, ¿verdad? Qué interesante.
Pero este hombre, yo creo que es donde hay un cambio de corazón en él. Y al instante pasa de burlarse a creer en Jesús. Él pasa de excusar su comportamiento a arrepentirse. Y dice el 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios? Tuvo temor de Dios, ¿verdad que sí? Estando en la misma condenación, estaba aceptando su mal comportamiento. Arrepentimiento es eso, ¿no es así? 41, nosotros a la verdad, ya era honesto, ahora el hombre, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estaba aceptando su culpabilidad, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente Jesús ve los corazones, hermanos. Solamente Él. El ladrón, como quien dice, murió robando el cielo, ¿verdad que sí? Tan solo un recuerdo, órale, ahí está, y fue salvo por la fe. No hubo oportunidad, hermanos, de bautismo. No hubo oportunidad de leer la Biblia. No hubo oportunidad de ser miembro ahí en la iglesia de Jerusalén, o hacer buenas obras, o demostrar, no, sí es salvo. ¿Qué dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ahí para aquellos que dicen: no, hombre, cuando tú te mueres todo se vuelve negro. Seas cristiano o no, hasta el día del juicio Dios te va a despertar y luego te va a dar el cielo o el castigo. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que a un Pablo, que una ocasión que dijo: me quiero morir pero todavía no, pero si me conviene para predicar el evangelio, pero si no, dice, estar presente con el Señor, decía él. ¿No es así? Así que este hombre, vemos de que simplemente fue una confesión de arrepentimiento y fe en la persona correcta, hermanos, nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que su salvación fue real? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que nuestra fe determina en dónde pasaremos la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra, la fe determina cómo viviremos. Y se verá en tu vida, en tus actitudes, en tus obras. Él la demostró aquí, no con las obras, pero sí primero con sus palabras. Que si se le hubiera dado la oportunidad, oiga, tremendo hombre que hubiera sido, estoy seguro, como Pablo, hermanos. Pero no se dio la oportunidad. Sepa esto: Dios no estableció buenas obras como el camino al cielo, sino por la fe. Por la fe. Ni la iglesia, ni el bautismo, ni la confesión, ni la primera comunión, ni la confirmación, ni el sacerdote, ni el pastor, ni sacramentos, ni buenas obras, ni iglesias, nada te puede dar la vida eterna, hermanos. Solamente Jesús. Y si en algo de esas cosas que mencioné, tú has puesto tu confianza, estás preparando tu propia condenación. Te vas a ir al infierno. Al final de cuentas, si esa es tu confianza. Porque hoy en día, hermanos, hay personas: no, es que no he hecho esto y no he hecho lo otro y necesito hacerlo porque yo quiero ir al cielo. Eso no te va a llevar al cielo. Es un engaño. La palabra lo condena. Así que la salvación no es un proceso, es algo instantáneo al momento cuando tú crees en Jesús. Y hay muchos versículos. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree, ¿no es así? Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿No dice ahí la primera comunión? No. ¿No dice ahí el bautismo? No. ¿No dice ahí las buenas obras? No. ¿No dice ahí la iglesia? No. Es que tal sacramento tampoco. ¿Esta vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También dijo Jesús en Juan 5:24: el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará. No, ha pasado de muerte a vida. No dice pasará. Ha pasado. También dijo en Juan 11:26: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
el día del funeral de la mamá de nuestra hermana Cantú, entregaron un papel con la foto de nuestra hermana Epifania, unos versículos, y al final, ¿sabe cuál fue la pregunta ahí de ese texto de Juan? ¿Crees esto? Dice, hace la pregunta a Jesús, ¿crees esto? Ahí está el punto clave, creer, hermanos, en Jesús. Por eso leímos en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque muchas personas han oído la palabra y también han recibido la palabra, pero dice, y habiendo creído en Él. Ahí está la clave. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tú crees que hace Dios? Envía el Espíritu Santo para sellarte como una señal. Hey, tú eres mi hijo. Dios te explica de muchas maneras cómo prepararnos. Usted recuerda a Nicodemo, mira, si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a ir al cielo. ¿Pero cómo? ¿Y no puedo entrar otra vez a mi madre y volver a nacer? ¿Eres maestro y no entiendes esto? ¿Ah? Tienes que nacer de nuevo, otra vez, en el Espíritu. Le explicó él. Lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Y a consecuencia de eso, ahora eres una persona diferente. Por eso el Señor lo llama un nuevo nacimiento. Ya no eres como antes. Así que hágase la pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, usted no se va a ir al cielo. No importa que sea bautista, pentecostés, metodista, presbiteriano. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. Y esto va bien rápido, hermanos. Es una conversación, un renacimiento en nuestro corazón. Sin esto no estás preparado tú para la eternidad. Así que se acerca a ti a la velocidad de 60 minutos cada hora y 60 segundos cada minuto. Bien rápido se está llegando. Estos personajes, a lo que vemos aquí, nos muestran claramente que la salvación no es un proceso, es algo instantáneo, hermanos, a lo que vemos en la palabra de Dios. Un acto que Dios hace en el corazón del hombre. ¿Y qué dice el Señor en Ezequiel 36:26? Yo les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes y voy a quitar ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿No es así? Y el Señor también dice en 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy, no es mañana o cuando yo venga, dice el Señor, no. Hoy es el día de salvación. Amén. Así que Zaqueo, el eunuco etíope, el carcelero de Filipos y el ladrón en la cruz. Así que todo lo que tú hagas aquí en la tierra, si tú no eres salvo, no importa cuántas buenas obras tú hagas, ellas no te van a salvar. Pero si tú eres salvo y haces buenas obras, esas buenas obras que dice Dios, por cuanto hiciste bien, yo te voy a dar un buen galardón por eso. Pero ellas no te van a salvar, pero vas a recibir galardón, si es que eres salvo. Una ocasión, un pastor fue a predicar en una iglesia y uno de los diáconos se le acerca y le dice, pastor, gracias por venir a predicar. Aquí tiene usted esta ofrenda de $20 para que usted haga lo que quiera con él. El pastor lo recibe con gusto, él se va a su casa y donde él va caminando mira un pordiosero que estaba ahí en la calle y el Señor le puso en su corazón, dale la ofrenda a este pordiosero. Él lo toma de su bolsillo, se lo entrega al pordiosero y el pordiosero se pone de pie feliz y contento. Muchas gracias. Y bien, así fue. Rápidamente este pordiosero se levanta y se va a un puesto de la esquina y ahí compra $20 de puros tacos y bebidas para él comer. Tenía mucha hambre. Mientras él estaba comiendo ahí, llega una persona que era una vecina que estaba por ahí. Oiga, señor, ¿me puede prestar $20? Porque estoy muy necesitada y quiero comprar un medicamento para mi hija que está un poco enferma. El dueño saca los $20, tenga, aquí está, muchas gracias. Y ella se va. Y sabe que la mujer se va a la farmacia, compra el medicamento, llega a su casa y atiende todo. Pero mientras se va, la señora, ahí donde ella deja esos $20, ahí en esa farmacia, llega el camión que recoge el dinero y se lo llevan. Y al final de cuentas, estando en el banco, empiezan a recibir los billetes. Y entre ese montón estaban los $20. Sacan los $20 y al final lo examinan porque estaba un poco raro. Se dan cuenta que era falso ese billete de $20. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo interesante de esto?
ese billete hizo muy buenas obras. Bendijo la vida del pastor, del pordiosero, del taquero, hasta de la señora para sus medicamentos y esa niña. Pero al final, ¿qué sucedió? Fue medido y examinado y al final era falso y tiene que ser quemado. Así es lo mismo con el ser humano ahora, hermanos. Mucha gente cree, yo hago esto y hago lo otro y hago aquello. ¿Y qué dijo Pablo? Vas a llegar el día del juicio. Y Pablo da una metáfora de que es como tú tienes tus cosas y mételas al fuego. Todo aquello que quede después del fuego, de eso Dios lo va a tomar y te va a dar un premio, dice. Pero si se quema, dice, ni modo. Dice, y aún Pablo también explica, tú puedes poner todo ahí y si no queda nada, aún puras cenizas, pero tú eres salvo, dice, tú vas al cielo, dice. Y esa es la diferencia de nosotros, de que si yo hago buenas obras, no las hago para poder ser salvo, para ir al cielo. No, yo ya sé que voy a ir al cielo. Pero esas buenas obras simplemente van a demostrar que yo soy salvo. Así que no se confunda usted porque yo hago esto y hago lo otro, ya voy a ir al cielo. No, si no tienes a Cristo, de nada te sirven las buenas obras. Las buenas obras sirven de que si eres salvo, después de ser salvo, haces buenas obras, Dios te va a dar un galardón. Porque Él dice, aún dice, si tú le das un vaso de agua, dice, tú no vas a perder tu recompensa. Pero si no tienes a Cristo, puedes dar miles de vasos de agua y eso no te va a salvar. Así que quiero invitarte para que cierres tus ojos y recuerda que aquí en la tierra tus buenas obras sí pueden servir de mucho, pero ante Dios no sirven de nada para salvarte. Tenlo por seguro, solamente son buenas después de la salvación para que Dios te dé galardones. Así que examínate, evalúate. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no importa cuántas buenas obras hayas hecho, o aún mucho más que la Madre Teresa, esas obras no te van a salvar. Lo que salva es Cristo. Lo que salva es la fe en Jesús. Lo que salva es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y tú tienes que tomar una decisión, como lo dice Juan 1:12, de creer en Él y recibirlo en tu corazón para que tú seas salvo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que hoy aquellos, Señor, que no creen en ti, Señor, pero ya han creído en ti, pero no te han recibido, sé, Señor, obrando con gracia en sus vidas para que te reciban, Señor. Que puedan tomar la mejor decisión de su vida, de entregar, Señor, su corazón a ti, para que puedan ser salvos y ahora entonces puedan contar, Señor, sus buenas obras, no para salvarlos, sino para galardonarlos. Así que, Señor, gracias te damos por tu palabra, que a través de ella, Señor, que al momento que creemos en ti, somos salvos, no hasta que muramos, sino desde el momento que somos salvos, ya somos tus hijos. Tenemos la vida eterna y tenemos seguro la entrada, Señor, al reino de los cielos. Y gracias te damos, Señor, por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz para perdonarnos y salvarnos. Y nuestra tarea, Señor, es solamente creer en ti, Señor, y recibirte. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.